El hijo del millonario sufría de dolores de garganta que ningún médico podía explicar. Todo cambió cuando una niña sacó de dentro de él algo que hizo vomitar a toda la plaza. Carlos era conocido en todo el país como un magnate del sector agropecuario, dueño de extensas haciendas, plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y contratos que movían cifras inimaginables. Aún así, nada de eso parecía importar cuando miraba a Elías, su hijo de 7 años, un niño alegre y curioso, pero marcado por un dolor de garganta persistente que había ido empeorando durante 2 años. Los mejores médicos no saben explicarlo, pensaba, recordando las consultas costosas, los exámenes interminables y las respuestas vagas. El niño sonreía, jugaba, pero siempre se tocaba el cuello, como quien convive con una molestia silenciosa. Carlos cargaba con esa culpa muda, aunque nunca lo admitiera. Ese día, sin embargo, se permitió olvidar. Un raro día libre. Padre e hijo estaban en la plaza, sentados en una banca gastada por el tiempo, observando a los niños correr, a las palomas levantar vuelo, al mundo seguir su curso sin prisa. Elías reía, hablaba sin parar, señalaba cosas simples como si fueran grandes descubrimientos. «Papá, algún día voy a correr así sin cansarme», dijo el niño, tocándose el cuello suavemente, casi sin darse cuenta. Carlos tragó saliva, sonrió y respondió: «Claro que sí, hijo, te lo prometo». El primer atragantamiento llegó de repente, como un tropiezo invisible. Un carraspeo seco interrumpió la voz del niño, luego otro, más fuerte. Elías llevó la mano a la garganta, confundido. «Papá», intentó decir, pero la voz salió quebrada. Carlos se giró de inmediato. «¿Qué pasó, hijo? ¿Te duele otra vez?», preguntó, ya poniéndose de pie. Antes de que hubiera respuesta, la tos estalló. Una tos profunda, violenta, que sacudía el pequeño cuerpo como si algo quisiera salir a la fuerza desde dentro. En segundos, el escenario cambió por completo. Elías empezó a retorcerse, doblándose hacia adelante, con los ojos muy abiertos y la boca abierta buscando un aire que no llegaba. Sus manos apretaban el cuello con un desespero puro, instintivo. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Respira, hijo, mírame, respira», gritaba, sosteniéndole el rostro. El aire hacía un sonido extraño al intentar pasar, un silbido ahogado que helaba la espalda. La piel de Elías comenzaba a ponerse roja, luego demasiado pálida. Carlos lo intentó todo. Le dio palmadas en la espalda, giró su cuerpo, trató de hacerlo toser con más fuerza. Nada. «Dios mío, no ahora», pensó, sintiendo cómo le temblaban las manos. El celular cayó al suelo cuando intentó llamar a emergencias, pero los dedos no le obedecían. La gente empezó a acercarse, las voces se superponían. «Denle agua, levántale el mentón, se está ahogando». El ruido de la plaza se volvió un zumbido distante. Todo lo que Carlos veía era el rostro de su hijo, tomado por el pánico, con los ojos llenos de lágrimas pidiendo ayuda. Elías ya no tosía con fuerza. Era peor. Su cuerpo temblaba, el pecho subía y bajaba sin aire suficiente. Un sonido ronco escapaba de su garganta, como una súplica silenciosa. Carlos sintió un miedo primitivo, animal, de esos que detienen el tiempo. «Si muere aquí, si pierdo a mi hijo». El pensamiento no se completó. Apretó a Elías contra su pecho, casi suplicándole al mundo. «Alguien ayude, por favor, alguien haga algo», gritó con la voz desgarrada. Fue en ese instante de absoluta desesperación cuando Dominga, una niña, atravesó la multitud. Pequeña, delgada, con ropa sencilla y una mirada demasiado firme para una niña. Dominga no pidió permiso. Vio la garganta bloqueada, el desespero en los ojos de Elías, el pánico grabado en el rostro de Carlos. «Ábranle la boca», dijo, en un tono que no admitía discusión. «Aléjate de aquí», intentó decir alguien jalándola. Ella se soltó.
Con un movimiento rápido sacó del bolsillo una pinza metálica improvisada, ya gastada por el uso. El tiempo pareció estirarse. Dominga se arrodilló, sostuvo con cuidado el mentón del niño e introdujo la pinza en su garganta. Elías se debatió, las lágrimas corriendo, el cuerpo arqueándose. Carlos intentó detenerla, pero se quedó inmóvil al ver algo moverse ahí dentro. Un movimiento vivo, grotesco. Lentamente, algo comenzó a salir. Un gusano gigantesco, oscuro, viscoso, retorciéndose, siendo extraído centímetro a centímetro. La gente retrocedió horrorizada. El silencio se apoderó del lugar. Cuando el gusano salió por completo, Dominga lo arrojó al suelo, donde aún se retorcía. En ese mismo instante, Elías inhaló con fuerza, un respiro profundo y desesperado como quien regresa del borde del abismo. El llanto llegó de inmediato, pero era un llanto de vida. Carlos cayó de rodillas, temblando, sin poder hablar. El alivio era real, pero el shock, el miedo y la sensación de peligro seguían flotando en el aire. Nada de eso tenía sentido. Y, en el fondo, Carlos sentía que esa escena no terminaría ahí. Carlos aún intentaba ordenar su propia respiración cuando por fin se levantó del suelo. El alivio de ver a Elías con vida era real, pero no venía solo. Algo pesado se había instalado en su pecho, una incomodidad sin nombre. Miró a su hijo, luego al gusano estirado en el suelo, ya inmóvil, y finalmente a la niña. Aquella pequeña desconocida había hecho lo que médicos reconocidos no lograron en 2 años, y eso lo aterrorizaba. «Necesito saber», dijo, con la voz baja pero firme. «¿Cómo supiste que eso estaba dentro de la garganta de mi hijo?» Dominga no respondió de inmediato. Ajustó la mochila en su hombro, respiró hondo y solo entonces levantó la mirada. «Porque ya lo he visto antes», respondió. Carlos frunció el ceño y dio un paso al frente. «¿Dónde?», insistió. «¿Cuándo? ¿Cómo puede una niña saber algo que nadie más supo?». Ella sostuvo la mirada. «Porque nadie quiso escuchar a quien intentó advertir», dijo con calma. La frase cayó como una piedra. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carlos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Dominga señaló discretamente a Elías. «Eso no apareció hoy», explicó. «Ese gusano crece poco a poco, necesita tiempo y alimento». Carlos tragó saliva. «¿Alimento?», repitió. «Sustancias tóxicas», respondió ella. «Venenos agrícolas fuertes, de los que contaminan el agua cuando se usan sin cuidado». El silencio alrededor parecía cerrarse sobre ellos. Carlos se pasó la mano por el rostro. «¿Me estás acusando?», preguntó con la voz quebrándose. Dominga negó con la cabeza. «Estoy explicando», dijo. «Esos productos vienen de sus haciendas. Reconozco el olor. Se queda en el aire, en el agua, en la piel». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Mi padre también lo reconoció. El impacto fue inmediato». «¿Tu padre?», murmuró Carlos. Dominga asintió. «Trabajó para usted», dijo. «Cuidaba la tierra, los cultivos. Creía que la tierra debía ser respetada». La niña respiró hondo, como si cada palabra exigiera valentía. Cuando se dio cuenta de que ese veneno estaba enfermando a la gente de la región, intentó denunciarlo. Carlos cerró los ojos. El recuerdo llegó con una claridad cruel. Un empleado insistente. Un problema que debía resolverse rápido. «Fue usted», continuó Dominga, con la voz firme pese al temblor. «Usted fue quien firmó su despido». Carlos sintió el peso de la verdad caerle sobre los hombros. «Yo seguí indicaciones técnicas», intentó decir, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. Dominga no alzó la voz. «Mi padre salió de ahí humillado», dijo. «Lo llamaron exagerado, un estorbo». Sus ojos comenzaron a brillar. Poco tiempo después enfermó. Tragó saliva. La tos fue lo primero, igual que la de su hijo, luego el dolor, luego el diagnóstico que nadie quiere escuchar. La plaza parecía lejana ahora. «Cáncer»,
dijo Dominga, casi en un susurro. Avanzado. Respiró hondo, luchando por continuar. Él intentaba ser fuerte por mí. Sonreía. Decía que iba a mejorar. La voz se le quebró, pero por las noches yo lo escuchaba gemir de dolor y llorar, porque sabía que no iba a salir de ahí. La niña apretó los puños. Mi mamá se quedó con él hasta el final. Carlos sintió que el nudo en la garganta se apretaba más. Dominga continuó, ahora con la voz más pesada. Después de que él murió, mi mamá cambió, dijo. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Dejó de hablar conmigo como antes. Su mirada se perdió por un instante. Se sentaba en la orilla de la cama y se quedaba mirando a la nada, como si todavía esperara que él regresara. Respiró hondo. La tristeza fue apoderándose de ella poco a poco, y nadie ayudó. Hubo una pausa larga. Un día, retomó Dominga, me desperté y mi mamá no se levantó. El silencio fue absoluto. Dijeron que fue depresión, completó. Para mí, fue como perderlos a los dos al mismo tiempo. Se pasó la mano por el rostro limpiando una lágrima terca. Solo me quedé yo. Carlos sintió que las piernas le fallaban. ¿Y tú? ¿Qué pasó contigo?, preguntó casi sin voz. Dominga dudó un segundo. Me fui a la calle, respondió. La casa se perdió. Nadie quiso quedarse conmigo. La voz se volvió más baja, más densa. Dormir en el suelo frío, despertar con hambre, aprender a desconfiar de todos. Respiró hondo. Aprendí a escuchar el cuerpo de las personas, a observar señales, a sobrevivir. Levantó la mirada hacia Carlos otra vez. Vi a muchos niños enfermar, dijo. Mucha tos, mucho dolor, y siempre el mismo olor. Hizo un gesto vago con la mano. Quise odiarlo, confesó. Quise venganza por todo lo que perdí. El silencio pesó, pero cuando vi a su hijo ahogándose, cuando vi el miedo en sus ojos, entendí que el dolor no elige a quien alcanza. Carlos cayó de rodillas otra vez. Las lágrimas corrían sin control. Dominga concluyó con la voz firme pese al cansancio. No salvé a su hijo por usted. Lo salvé porque es un niño igual que yo. Miró a Elías, aún frágil, y porque nadie merece cargar un dolor que empezó por el error de un adulto. El impacto de esas palabras quedó suspendido en el aire, demasiado pesado para ser ignorado, y Carlos comprendió con una claridad cruel que esa verdad aún exigiría un precio mucho mayor. Carlos permaneció inmóvil unos instantes después de que Dominga terminó de hablar. El ruido de la plaza parecía lejano, amortiguado, como si estuviera sumergido. Cada palabra dicha por la niña resonaba dentro de él con una fuerza casi física. Las imágenes del padre de ella consumiéndose, de la madre apagándose lentamente, de la niña aprendiendo a sobrevivir sola en la calle, se mezclaban con los recuerdos fríos de contratos firmados, decisiones apresuradas, reuniones donde las vidas se reducían a números. El peso de la culpa no llegó como un solo impacto, sino como una avalancha lenta e inevitable. Fui yo, pensó. Yo causé todo esto. Las piernas de Carlos cedieron antes de que pudiera darse cuenta. Se arrodilló frente a Dominga con un gesto torpe, como alguien que no estaba acostumbrado a colocarse por debajo de nadie. El suelo duro presionaba sus rodillas, pero el dolor físico era irrelevante. No tengo palabras suficientes, dijo, con la voz rota, fallando a mitad de las frases. No puedo deshacer lo que pasó, pero necesito pedir perdón. Respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Por tu padre, por tu madre, por tu infancia arrancada, por la niña que tuviste que dejar de ser. Dominga lo observaba en silencio, con el rostro serio, sin odio, pero tampoco con consuelo. Carlos continuó, ahora casi sin control de su propia voz. Elegí mal, confesó. Elegí la ganancia, elegí la prisa, elegí no ver. Y eso mató personas, mató a una familia entera. Las lágrimas corrían libremente.
Destruí la vida de una niña, y nada de lo que haga va a borrar eso. Bajó la cabeza, como si ya no soportara mirar al mundo. Aún así, te pido perdón. El silencio que siguió fue denso, pesado. Cuando Dominga finalmente habló, lo hizo con una calma que dolía. Esperé mucho tiempo por esa petición, dijo. Pensé que nunca llegaría. Respiró hondo. No olvido lo que pasó. No olvido lo que perdí. Sus ojos brillaron, pero la voz se mantuvo firme. Pero no quiero cargar con odio. Ya me quitó demasiado. Hubo una pausa breve, cargada de significado. Te perdono. Las palabras golpearon a Carlos directamente en el pecho. El perdón de aquella niña no trajo alivio inmediato. Trajo vergüenza. Trajo un dolor aún más profundo. Lloró en silencio, con los hombros temblando. Pero en medio de ese momento, algo estaba mal. Una ausencia evidente. Carlos buscó a Elías con la mirada y lo encontró a unos pasos de distancia, rígido, con el rostro cerrado, los brazos pegados al cuerpo. El niño observaba todo en silencio, pero no había paz ahí. Había algo roto. Carlos se levantó despacio y dio un paso hacia su hijo. Elías, lo llamó con la voz baja, cuidadosa. Hijo, ven. El niño no se movió. Carlos intentó acercarse un poco más. Sé que estás asustado, pero ya pasó. Papá está aquí. Elías levantó el rostro de repente, con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de algo más duro. No te acerques a mí, dijo, en un tono que hizo que el corazón de Carlos se detuviera por un segundo. La plaza pareció congelarse. ¿Cómo que no, hijo?, preguntó Carlos, extendiendo la mano con cuidado. Elías dio un paso atrás. Mentiste, dijo con la voz temblorosa pero firme. Sabías que algo estaba mal y aún así dejaste que pasara. Carlos intentó responder, pero el niño no lo dejó. Sentí dolor durante 2 años, continuó, respirando rápido. Decía que me dolía, y tú solo decías que todo iba a estar bien. Carlos sintió cada palabra como una acusación irrefutable. Confiaba en ti, dijo Elías, ahora con la voz quebrada. Pensé que ibas a protegerme. El niño apretó los puños. Y dejaste que un monstruo creciera dentro de mí. Carlos intentó acercarse otra vez. Hijo, me equivoqué, lo sé, pero... Elías lo interrumpió casi gritando. No me llames hijo ahora. El impacto fue devastador. Solo piensas en ti, continuó Elías, mientras las lágrimas por fin caían. En tu trabajo, en tu dinero. Solo te diste cuenta cuando casi me muero. El niño respiraba con dificultad, no por dolor físico, sino por emoción. Tengo miedo de ti, dijo en un susurro que dolió más que un grito. Miedo de lo que hiciste y de lo que aún puedes hacer. Carlos se quedó inmóvil, como si algo invisible lo hubiera golpeado. No intentó tocar al niño otra vez, solo dejó caer la mano a un lado del cuerpo. El silencio que siguió fue pesado, cruel. Dominga observaba desde lejos, comprendiendo ese dolor sin necesidad de explicaciones. Elías le dio la espalda a su padre, se sentó en la banca y abrazó sus propias rodillas, pequeño, herido, exhausto. En ese instante, Carlos entendió algo que ningún tribunal ni ninguna pérdida económica podrían enseñarle. El perdón que más deseaba no estaba garantizado, y quizá nunca lo estaría. El resentimiento de su hijo era una herida abierta, profunda, y él no tenía idea de cómo, o si alguna vez, lograría sanarla. Los días que siguieron al episodio en la plaza no tuvieron color ni ritmo. La casa de Carlos, antes marcada por agendas llenas y conversaciones apresuradas, se sumergió en un silencio extraño, casi opresivo. Elías se movía por las habitaciones como una sombra, hablaba poco, evitaba a su padre, manteniendo siempre una distancia que dolía más que cualquier grito. En la mesa, el sonido de los cubiertos parecía demasiado fuerte. Carlos intentaba iniciar conversaciones triviales, preguntaba por la escuela, por el día, pero recibía respuestas cortas cuando las recibía.
El niño que antes corría por la casa, ahora se cerraba en sí mismo. Por la noche, Carlos apenas dormía. Escuchaba pasos suaves en el pasillo, puertas que se cerraban con cuidado. Pensaba en tocar la puerta del cuarto de su hijo, pedir perdón una vez más, explicarlo todo de nuevo. Pero algo lo paralizaba. Necesita tiempo, se repetía, sin saber si eso era verdad o solo miedo. Elías, del otro lado de la pared, permanecía despierto durante horas, mirando el techo, reviviendo la sensación de asfixia, las palabras duras que le había dicho a su padre, la imagen del gusano saliendo de su interior como un secreto horrible finalmente revelado. Fue en la escuela donde el silencio comenzó a transformarse en decisión. La maestra notó el cambio de inmediato. Elías, siempre atento, ahora se distraía, se tocaba el cuello con frecuencia, dibujaba figuras extrañas en el cuaderno. ¿Quieres contarme qué está pasando?, le preguntó un día con cuidado. El niño dudó. El niño dentro de él quería callar, proteger a su padre, pero había algo más grande, más pesado, oprimiéndole el pecho. «Casi me muero», dijo en un hilo de voz. La frase cayó entre ellos como un golpe. Poco a poco Elías habló. Habló del dolor constante, de la plaza, del gusano, de la niña. Habló del miedo, habló del padre. La maestra escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó con cuidado. Elías asintió lentamente. «Significa que otras personas también pueden estar enfermas», respondió. La lucidez de ese niño impresionaba. «Y nadie está diciendo nada», completó, con los ojos llenos de lágrimas. La decisión no llegó de forma impulsiva. Llegó como un peso que maduró demasiado pronto dentro de un niño. Con la ayuda de la maestra, Elías fue orientado, protegido, escuchado por personas que sabían exactamente lo que hacían. Cada palabra suya era registrada, cada detalle anotado. Él temblaba, pero no retrocedía. «No quiero que nadie más sienta lo que yo sentí», dijo, sujetando con fuerza el borde de la mesa. La voz era pequeña, pero la convicción enorme. Cuando la denuncia se hizo pública, fue como una explosión. Los titulares invadieron periódicos, sitios web y redes sociales. El nombre de Carlos, antes asociado con éxito y poder, ahora aparecía acompañado de palabras como contaminación, pesticidas ilegales, delito ambiental. Empresarios que antes lo saludaban con entusiasmo comenzaron a evitar su mirada. Alianzas fueron suspendidas, contratos congelados. Socios se alejaron rápidamente, patrocinadores rompieron acuerdos, marcas borraron cualquier vínculo con su nombre. El imperio que le llevó décadas construir empezó a derrumbarse en cuestión de días, acción tras acción, apoyo tras apoyo. Carlos caía ante todos, expuesto, aislado, sin la protección que siempre creyó tener. Carlos se enteró de todo de la forma más brutal posible. No fue su hijo quien se lo dijo, fue la televisión encendida en la sala, su propio nombre apareciendo en la pantalla, ahora acompañado de la palabra acusado. Sintió el suelo desaparecer otra vez. «Elías», murmuró entendiendo antes incluso de confirmarlo. Cuando miró al niño, encontró un rostro serio, cansado para su edad. «No podía fingir que nada pasó», dijo Elías, con la voz firme, sin levantar la mirada. «Lo intenté. No hubo gritos, no hubo discusión, solo un silencio pesado, definitivo». Carlos comprendió, con una claridad dolorosa, que había perdido algo que ningún dinero podía comprar: el control. Por primera vez en décadas, no tenía manera de revertir la situación con influencia, abogados o acuerdos silenciosos. La denuncia se había convertido en un movimiento. Y había surgido precisamente de donde menos lo esperaba, del corazón herido de un niño. Esa noche, Carlos se quedó solo en la sala oscura, mirando su propia imagen reflejada en el vidrio de la ventana. Del otro lado de la casa, Elías permanecía en su cuarto, abrazando sus propias rodillas,
consciente del peso de la decisión que había tomado. Pocos días después, la acusación formal fue confirmada por las autoridades ambientales y se fijó la fecha del juicio. Ninguno de los dos sabía qué vendría después, pero ambos sentían de maneras distintas que el camino ahora estaba fuera de control y que las consecuencias serían inevitables e inminentes. El tribunal amaneció rodeado de vallas metálicas, cámaras y voces exaltadas. Manifestantes ocupaban la acera con carteles en alto, algunos pidiendo justicia, otros exigiendo un castigo ejemplar. El ambiente estaba cargado de expectativa. Cuando el vehículo oficial se detuvo, todos se giraron al mismo tiempo. Carlos descendió lentamente, escoltado, con el rostro abatido y los hombros caídos. El traje caro parecía un disfraz frágil para alguien que ya no tenía dónde esconderse. Cada clic de las cámaras sonaba como un veredicto anticipado. Al cruzar la puerta del tribunal, Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El vestíbulo amplio amplificaba pasos y murmullos. «Es él», susurraban. «El empresario», decían otros, ahora con desprecio. Mantuvo la mirada baja, intentando controlar la respiración. El abogado se le acercó y habló en tono contenido. «Hoy vienen con todo». Carlos asintió en silencio. No había palabras de consuelo posibles. Todo parecía preparado para presenciar su caída definitiva. Dentro de la sala, el ambiente era sofocante. Bancas llenas, periodistas alineados al fondo, miradas atentas a cada movimiento. El juez entró con semblante serio y el murmullo cesó. «Damos inicio al juicio», anunció. El sonido del martillo resonó breve, pero firme. Carlos se sentó, con las manos entrelazadas, sintiendo el sudor frío recorrerle la piel. «Mantenga la calma», susurró el abogado. Pero la calma ya no era una opción. Solo existían la espera y el miedo. El primer testimonio fue el de un ex empleado, un hombre sencillo, postura rígida, voz cargada de resentimiento. «Advertimos lo que estaba pasando», dijo, mirando directamente a Carlos. «Enviamos reportes, hicimos reuniones». El fiscal avanzó un paso. «¿Esas advertencias llegaron a la dirección?» «Llegaron», respondió el hombre, «y fueron ignoradas». Un murmullo recorrió la sala. Carlos sintió el pecho apretarse. Aquello no era una acusación abstracta. Era un recuerdo vivo de decisiones tomadas. Luego vinieron los especialistas. Gráficas proyectadas en pantallas grandes, imágenes de agua turbia, números fríos que contaban historias crueles. «Los niveles de contaminación superan ampliamente lo permitido», afirmó una perita. El fiscal pidió claridad. «¿En términos simples?» «Estas sustancias enfermaron a personas», respondió ella, «y pusieron vidas en riesgo». Carlos desvió la mirada. Cada diapositiva parecía empujarlo un paso más hacia el abismo. El ambiente ya estaba cargado cuando el juez anunció: «Llamamos al estrado a Elías». El silencio fue inmediato. Carlos sintió que el corazón se le detenía. El niño se levantó despacio, pequeño frente a la inmensidad de la sala. Cada paso parecía costarle esfuerzo. «¿Te sientes cómodo para hablar?», preguntó el juez con un tono más suave. Elías respiró hondo. «Sí», respondió, con voz baja pero firme. Carlos cerró los ojos por un instante, como si quisiera desaparecer. «¿Qué sentías antes de lo ocurrido?», preguntó el fiscal. Elías dudó y luego habló. «Dolor», dijo. «Todos los días». Tocó suavemente su propio cuello. Pensaba que era normal. La sala permaneció inmóvil. «En la plaza pensé que iba a morir», continuó. «No podía respirar. Tenía mucho miedo». La voz le temblaba, pero no se detuvo. «Pensé que mi papá no iba a poder ayudarme». El fiscal dio un paso más. «¿Sabes por qué pasó esto?». Elías respiró hondo. «Por el agua», respondió. «Tenía cosas que hacían daño». Hubo una pausa pesada. «Y esa agua venía de las tierras de mi papá». El murmullo estalló,
contenido de inmediato por el juez. Carlos sintió las lágrimas acumularse. El niño lo miró por un segundo. «Yo todavía amo a mi papá», dijo, «pero no puedo fingir que esto no pasó». El abogado defensor intentó levantarse. «Objeción». «Denegada», interrumpió el juez. El fiscal insistió. «¿Cómo te hizo sentir eso?» Elías apretó los puños. «Traicionado», respondió. La palabra resonó en la sala, pesada, definitiva. Carlos bajó la cabeza. Era como si esa sola palabra borrara cualquier argumento restante. Cuando Elías dejó el estrado, el ambiente era de absoluta conmoción. El fiscal inició su alegato final, caminando lentamente por la sala. «Este caso no trata solo de delitos ambientales», dijo. «Trata de decisiones conscientes». Respiró hondo. Un hombre que puso la ganancia por encima de la vida de las personas, por encima incluso de su propio hijo. Pidió prisión, pidió el decomiso de bienes. Cada petición era como un clavo más en el ataúd de la defensa. Carlos permaneció inmóvil, sintiendo que ya no quedaba espacio para la esperanza. La mirada del juez era severa, el público parecía convencido y hasta su propio abogado guardaba silencio. Antes incluso de cualquier decisión formal, la sensación era aplastante. La derrota estaba sellada. La condena ya flotaba en el aire, segura, esperando solo el momento de ser anunciada. El tribunal aún estaba sumido en el peso del testimonio de Elías cuando el abogado defensor se levantó lentamente. Un leve murmullo recorrió la sala al escucharse la petición final. «Su señoría, llamamos a una última testigo». El juez alzó la mirada, serio, casi impaciente. «¿Quién?», preguntó. El abogado respiró hondo antes de responder. «Dominga». Un silencio inmediato se apoderó del lugar. Algunos se miraron entre sí, otros fruncieron el ceño. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. No esperaba aquello. No en ese momento. Dominga caminó hasta el centro del tribunal con pasos cortos y firmes. Era solo una niña, pequeña frente a la grandiosidad del lugar, pero había algo en la forma en que se mantenía erguida que capturaba la atención de todos. Al llegar al estrado, sostuvo el borde de madera con ambas manos. El juez inclinó ligeramente la cabeza. «¿Entiendes la importancia de lo que vas a decir aquí?», preguntó. Dominga asintió. «Lo entiendo», respondió. La voz era suave, pero no frágil. Respiró hondo antes de comenzar. «No vine aquí para defender lo que se hizo», dijo, mirando al frente, sin buscar a Carlos con la mirada. «Lo que pasó estuvo mal. Lastimó a personas, lastimó a un niño». Un murmullo discreto recorrió la sala. «Yo lo sé mejor que nadie». Hizo una breve pausa. «Mi padre murió por causa de esas decisiones». El silencio se volvió aún más denso. «Mi padre creía que todo error podía corregirse», continuó Dominga. «Decía que la tierra nos enseña eso. Si siembras mal, la cosecha sale mal. Pero si aprendes, si cambias, la tierra responde». Su voz empezó a temblar, pero siguió adelante. Él intentó advertir. Intentó proteger a personas que ni siquiera conocía. Y pagó con su propia vida. Varios ojos ya estaban llenos de lágrimas. Dominga apretó los labios por un instante. «Después de que murió, mi mamá no pudo seguir», dijo en voz más baja. «Yo perdí a los dos». Respiró hondo para recuperar el aliento. «Viví en la calle. Pasé hambre, pasé miedo». Miró alrededor enfrentando al público, y aún así aprendí algo. El odio no construye nada, solo esparce más dolor. Luego giró ligeramente el rostro hacia Carlos. «Cuando vi a su hijo ahogándose, vi el mismo miedo que vi en los ojos de mi padre antes de morir», dijo. «Podía haberme ido. Podía haber fingido que no era asunto mío». La voz le falló por un instante, pero no lo hice, porque no quería que ese niño cargara el mismo dolor que yo cargo. Mientras Dominga hablaba, Elías permanecía sentado en el banco de los testigos, con las pequeñas manos apoyadas sobre el regazo.
Al principio mantenía la mirada baja, rígido, como quien se protege. Pero a medida que las palabras de la niña avanzaban, algo dentro de él empezó a cambiar. Cuando habló de su padre, el niño levantó lentamente la mirada. Cuando habló del dolor, sintió un nudo en la garganta. Cuando habló de la elección de no odiar, Elías respiró hondo, con el pecho apretado. El juez se limpió discretamente los ojos. Dominga continuó, ahora con mayor firmeza. «Vi su arrepentimiento», dijo, señalando a Carlos sin agresividad. No ese arrepentimiento que aparece cuando alguien pierde dinero, sino el que aparece cuando alguien se da cuenta de que perdió lo que de verdad importa. Carlos lloraba en silencio. «Eso no borra lo que pasó», añadió ella, «pero cambia lo que puede pasar de aquí en adelante». Elías cerró los ojos por un instante. Las palabras de la niña resonaban dentro de él. Recordó la plaza, la asfixia, el miedo a morir. Recordó la rabia que había sentido hacia su padre. Pero también recordó al hombre arrodillado, pidiendo perdón, roto. El niño respiró hondo, sintiendo que algo distinto comenzaba a surgir en medio del dolor. No era olvido. Era una posibilidad. Un espacio pequeño, frágil, donde una segunda oportunidad podía existir. «Mi padre creía en las segundas oportunidades», dijo Dominga casi en un susurro. «No en la impunidad, en la responsabilidad». Respiró hondo. «Si él estuviera aquí, diría que castigar sin transformar es solo repetir el error». Toda la sala parecía contener la respiración. El juez se inclinó hacia adelante y habló, ahora con claridad y pausa, dirigiéndose directamente a los presentes. «Este tribunal escuchó hoy algo poco común», dijo, con la voz cargada de emoción. «Escuchamos dolor, escuchamos verdad y escuchamos humanidad». Hizo una pausa y continuó. «Carlos, lo que se presentó aquí demuestra una culpa grave. Sus decisiones causaron sufrimiento real. El silencio era absoluto. Pero también demuestra arrepentimiento y la posibilidad concreta de reparación». El juez respiró hondo antes de concluir. «Por ello, este tribunal decide. Usted no cumplirá una pena de prisión». Un murmullo recorrió la sala. Él alzó la mano pidiendo silencio. «Pero no confunda esto con una absolución». El tono se volvió firme. «Usted perderá gran parte de sus bienes. Sus propiedades serán subastadas para la reparación ambiental. Deberá financiar proyectos de recuperación y cumplirá 5 años de trabajo comunitario obligatorio». Miró directamente a Carlos. «Esa será su condena. Vivir todos los días recordando lo que hizo y lo que debe reparar». Mientras las palabras resonaban en la sala, Elías se levantó despacio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo nuevo en ellos. Caminó hacia su padre con cautela, sintiendo el peso de esa decisión. Carlos no se movió. Solo miró a su hijo, sin atreverse a tocarlo. Elías respiró hondo y dijo, en voz baja pero clara, «No olvidé». Hizo una breve pausa. «Pero quiero intentarlo». El niño lo abrazó entonces con cuidado, aún inseguro pero sincero. Carlos lloró abiertamente, sosteniendo a su hijo como si ese gesto fuera un regalo que no merecía, pero que debía honrar. Al fondo, Dominga observaba en silencio. El rumbo del juicio había cambiado, y junto con él, algo mucho más difícil y poderoso había comenzado a transformarse. El cambio no fue rápido, ni fácil, ni silencioso. Carlos despertaba cada mañana con la extraña sensación de no tener ya a dónde correr. No había reuniones programadas, llamadas urgentes, ni secretarias esperando órdenes. La pequeña casa en el campo crujía con el viento de la madrugada, demasiado simple para alguien que había dormido en mansiones. Se sentaba en el borde de la cama por unos minutos, respirando hondo, intentando recordar quién necesitaba ser ahora. «No puedo volver a equivocarme», se repetía en silencio, como un compromiso diario. Dominga ya estaba de pie cuando él salía del cuarto. Siempre temprano.
siempre atenta. La tierra no espera, decía, entregándole una azada vieja, pero firme. Carlos observaba a la niña con un respeto silencioso. Era extraño aceptar instrucciones de una niña, pero también era inevitable. Ella conocía ese suelo, ese ritmo. No fuerces, le explicaba, corrigiendo su postura. La tierra siente cuando uno intenta dominarla. Es mejor escuchar. Carlos asentía, con el cuerpo cansado y las manos formando callos que nunca antes había tenido. Al principio se equivocaba mucho. Plantaba demasiado profundo, regaba en exceso, olvidaba el tiempo correcto. «Tienes prisa», señalaba Dominga sin dureza. La prisa fue lo que causó todo esto. Las palabras no llegaban como acusación, sino como advertencia. Aún así, Carlos sentía el golpe. «Pasé la vida corriendo», admitió un día, soltando la herramienta y sentándose en el suelo. «Creí que detenerme era perder». Dominga se sentó a su lado. A veces detenerse es lo que salva. Elías observaba todo a cierta distancia. Todavía había cautela en sus gestos, una reserva silenciosa, pero algo comenzaba a cambiar. Ver a su padre cubierto de tierra, sudado, escuchando más de lo que hablaba, lo conmovía. «Papá, lo estás haciendo mal», dijo una vez, señalando una planta torcida. Carlos miró a su hijo y sonrió levemente. «Entonces, enséñame», respondió. El niño dudó un segundo y luego se acercó. Era un paso pequeño, pero real. Dominga guiaba más que las manos, guiaba decisiones. «Vamos a donar parte de la cosecha», decía. «No lo que sobra, lo bueno». Carlos tragaba saliva, recordando cuántas veces había pensado solo en el margen de ganancia. «Está bien», respondía, sin discutir. Visitaban refugios, participaban en jornadas comunitarias, escuchaban historias duras. Carlos aprendía a escuchar sin intentar resolver todo con dinero. «A veces estar presente ya es mucho», le recordaba Dominga. Por las noches, sentados a la mesa sencilla, el silencio ya no era tan pesado como antes. Carlos hablaba poco, pero cuando hablaba, elegía mejor las palabras. «Hoy pensé en tu padre», le dijo una vez a Dominga, «en la forma en que hablas de la tierra». Ella bajó la mirada. «A él le gustaría verte aprender», respondió después de un momento. No era un perdón total, pero era un reconocimiento, y eso tenía valor. Había días difíciles. La culpa regresaba con fuerza, miradas del pasado que aún lo perseguían. En uno de esos días, Carlos se detuvo en medio del campo y dijo, casi quebrado, «No sé si esto es suficiente». Dominga se quedó a su lado en silencio y luego respondió, «No es suficiente, pero es el comienzo». Lo miró con seriedad. Ser mejor no borra lo que se hizo, pero evita que se repita. Poco a poco algo nuevo se iba formando entre ellos. No una familia perfecta, sino una relación construida con cuidado, errores y aprendizaje. Carlos ya no buscaba una redención inmediata. Buscaba constancia. Elías empezó a reír más, a correr por el terreno, a llamar a su padre sin dudar. Dominga observaba, discreta, guiando sin imponer, enseñando sin humillar. Y mientras la vida sencilla seguía su ritmo lento, Carlos comprendía, por fin, que ese camino no trataba de castigo ni de recompensa. Trataba de permanecer, de escuchar, de permitir que una niña, herida, fuerte, lúcida, le mostrara el camino que nunca había aprendido a seguir. La tarde se despedía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que parecían abrazar la pequeña casa. La veranda de madera crujía bajo el peso del tiempo y de las historias que ahora comenzaban a nacer ahí. Carlos estaba sentado en silencio, con las manos apoyadas sobre las rodillas, observando el horizonte como si intentara ver más allá de lo que alcanzaban sus ojos. Elías balanceaba las piernas, recargado en la silla, mientras Dominga permanecía a su lado, tranquila, sintiendo el viento suave tocarle el rostro. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un silencio que acogía. Carlos respiró hondo antes de hablar, como quien elige cada palabra con cuidado. Si pudiera borrar todo,
Comenzó, con la voz baja, casi frágil. Dudó, tragó saliva. Si pudiera volver atrás y deshacer cada error, cada decisión que lastimó a alguien, ¿harían eso conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, sincera. No había defensa ni expectativa de absolución. Solo un hombre cansado, finalmente honesto consigo mismo. Dominga fue la primera en responder. No habló de inmediato. Miró el suelo de la veranda, sus propias manos, marcadas por un pasado que aún dolía. No, dijo al final, levantando la mirada con calma. Yo no borraría nada. Carlos la miró, sorprendido. El dolor no fue inútil, continuó. Enseñó. Lastimó, sí, pero también nos trajo hasta aquí. Su voz era firme, sin amargura. Ahora podemos ser diferentes, y eso importa. Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pasé toda mi vida creyendo que el éxito era no sentir culpa, confesó. Hoy sé que solo era cobardía. Respiró hondo. Si pudiera volver, volvería antes del dinero, antes del poder. Intentaría ser el tipo de hombre que fue tu padre. Dominga bajó la cabeza por un instante, sintiendo el peso de ese recuerdo, pero no retrocedió. Solo asintió en silencio. Elías, que hasta entonces observaba el cielo, finalmente habló. Su voz era suave, pero segura. No podemos volver, ¿verdad?, dijo casi como una constatación sencilla. Carlos lo miró atento. Solo podemos seguir adelante. El niño respiró hondo. Todavía recuerdo el dolor. Todavía recuerdo el miedo. Hubo una breve pausa. Pero te veo intentarlo. Todos los días. Se giró hacia su padre. Y quiero seguir contigo. Las palabras abrazaron a Carlos por dentro. No respondió de inmediato. Solo extendió la mano con cuidado, como si aún temiera ser rechazado. Elías la tomó. Dominga observaba la escena con los ojos humedecidos, pero tranquilos. No había prisa ni euforia, solo un sentimiento raro y verdadero de verdad compartida. 3 vidas marcadas por el dolor, ahora unidas por la elección consciente de no repetir el pasado. El sol se escondía lentamente detrás de los árboles que ellos mismos habían plantado. La tierra alrededor parecía respirar junto a ellos. Carlos cerró los ojos por un instante, sintiendo algo que no sentía desde hacía muchos años. Paz. No una paz limpia ni perfecta, sino una paz honesta, construida con errores reconocidos y pasos firmes. Sabía que la culpa no desaparecería, pero ahora se había transformado en responsabilidad. Ahí, en esa veranda sencilla, sin lujos ni aplausos, algo más grande ocurría. Una niña que salvó una vida, un niño que eligió perdonar y un hombre que aprendió a escuchar. No era un final mágico, era mejor que eso, era real, y mientras la noche caía lentamente, quedaba claro que no era solo el cierre de una historia, sino el comienzo de una nueva forma de vivir, guiada por la empatía, la transformación y el amor verdadero. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.